se ha revelado a nosotros y nos ha mostrado cómo es su pensar y cómo es su sentir y cómo es su deseo de que cada uno de sus hijos lo conozca plenamente. No hay una cosa más terrible que habitar en un hogar donde los hijos tengan un concepto del padre erróneo, donde haya resentimiento, donde haya cuestionamientos. Se los digo como con una experiencia, la experiencia que yo tuve de mi padre aquí terrenal, empezó a acumularse en mí desde que era yo un niño, nací en la casa de la abuela. Me dieron a luz ahí en la casa de la abuela con una partera, allá en el año de 1951. No había muchos hospitales aquí en Tijuana. Y la abuela, mi papá y mi mamá vivían en casa de la abuela. Y estaban dos tíos ahí, vivían con la abuela, que eran solteros. Y al vivir en la casa con la abuela, pues, como todos los matrimonios, tenían sus diferencias. Y mis abuelos fueron testigos de todas las desavenencias que mis papás eran ambos de un temperamento bastante fuerte. Yo era un niño. Estuvieron ahí hasta que yo tuve un año. Las circunstancias de su matrimonio, por eso bien dice la Escritura que dejará el hombre a su padre y a su madre. Y pues ellos no dejaron, se quedaron ahí por cuestiones tal vez de conveniencia financiera, ¿verdad? Y pues también que los abuelos no querían dejar ir a la hija. Y les resultó conveniente y ahí empezó mi crianza. Yo fui el primogénito de la familia de mi papá y mi mamá. Fui el segundo que nació de esa familia en esa generación. Nació un primo mío antes, de otra hermana de mi mamá. Y como las desavenencias eran muy evidentes, la tensión en casa era muy fuerte porque pues obviamente vivían en casa. Yo no tengo memoria de esos días porque era un niño, pero ellos tuvieron que dejar salir y venirse a vivir a otra parte de la ciudad, un lugar que iniciaba como colonia, la colonia alemana. Y todo lo que yo oí acerca de mi padre no eran buenas noticias. Siempre me hablaron de él derogativamente, de cómo era. La abuela, las tías, todo el mundo hablaba mal de él. Y se fue formando en mí un criterio de mi papá. Yo vivía en un estrato social diferente al del resto de la familia. Cuando pasó un año, yo tenía un año, mi abuelo murió. Y la abuela le suplicó a mi mamá que me dejara con ella, para que le sirviera yo de compañía. Así que, si lo está pensando, sí, fui criado y chiqueado de abuela. Pero todo lo que empezaba yo a recibir y escuchar acerca de mi papá, porque mi papá no podía entrar a la casa de los abuelos ya. Le tenían mucho resentimiento, enojo. Mi mamá no, ¿verdad? Ella se fue con su esposo y vino el resto de la familia. Fuimos 7 en total. Pero yo fui criado en un estrato social diferente al de mis hermanos, porque la abuela tenía recursos y el abuelo le había dejado una pensión que, como fue de Pemex aquí en México, y mis tíos, uno trabajaba en Estados Unidos y otra trabajaba aquí, sostenían la casa, y yo fui criado en un estrato social diferente al de mis hermanos, acostumbrado. Todo lo que yo tenía como memorias de mi papá tenían que ver con lo que me habían sembrado de él, las ideas y los criterios que me habían dicho de él. Yo no había tenido realmente roces con mi papá, pero tenía dentro de mí un sentir adverso en contra de él por lo que me habían dicho de él. A los 9 años de edad, mi abuela muere también
y mi mamá me recoge y me lleva a casa, mis papás. Y la forma de hacer familia, de hacer hogar, de convivir era muy diferente a como yo había sido creado. Y fue un choque muy duro, muy difícil. Cambiar de un estrato social a otro estrato social fue muy difícil. Había 2 hermanos que habían nacido ya más. Recuerdo la primera noche cuando me llevaron a la casa de mi mamá. Vivían en una casita que mi papá hizo en una noche con tablitas de cajas de madera y cartón. Era una casita de cartón, una sola habitación. Mi hermano, que había un varón y una niña, mi hermana, muchos de ustedes la conocen. Mi hermano dormía en un asiento de carro y ahí fui a dormir la primera noche cuando me llevaron ahí. Y ahí dormíamos por un periodo largo de tiempo. Fue muy difícil el cambio, ya extrañaba mucho yo a la abuela. Pero mi papá entonces se propuso hacerme a la forma de ahí, porque yo rechazaba. Yo pedía que me dieran tenedor para comer, yo quería comer de la manera que me habían educado, y ahí me encontré que esas costumbres no había. Entonces fue un choque de costumbres, de idiosincrasia. Y papá quería quebrarme, quería doblegarme, quería hacerme a su manera, pero yo ya estaba entrando a la pubertad. Y resulta que heredé su temperamento. Fui un muchacho muy temperamental en mis días. Y sufrimos muchos choques. Yo salí de mi casa a los 16 años. Y cuando salí de casa salí corriendo porque mi papá me quería golpear con un pedazo de fierro. Porque yo me estaba convirtiendo en un adolescente resentido y enojado, molesto con la vida, sin entender por qué me había pasado lo que me había pasado, por qué eran esas cosas como eran, por qué tantos conflictos en casa, por qué mi papá y mi mamá se peleaban, y por qué había tanta desunidad en casa. Un día llegó mi papá y me dijo algo, le respondí y me golpeó, y fue de tal manera que agarré un cepillo para los zapatos que estaba y volví, le golpeé con el cepillo y le golpeé la cara, y se sorprendió. Y entonces fue a buscar el fierro para golpearme. Yo salí disparado de mi casa, nunca más volví. Así que guardé mucho resentimiento contra él. Fui a pedir asilo con una tía que ya se había casado y me recibió. Era yo un desorden total. Imagínense un muchacho de 16, 17 años lleno de resentimiento y enojo contra su propia familia, contra su padre. Yo tenía evidencias, para mí eran mis evidencias por la forma que él hablaba. Yo no entendía nada acerca de él, solo tenía animadversión y enojo en contra de él por cómo él me había tratado. Aparte, lo que yo traía sembrado de cuando me hablaban cuando era un niño acerca de él. Básicamente como que me había confirmado que así era. Yo no lo comprendía a él. No sabía cómo había sido su crianza, no lo conocía realmente. Pero había tenido experiencias con él, muy negativas. Pasaron todavía 15 años más cuando conocí al Señor. Yo llegué a Cristo y estaba todo muy confuso dentro de mí. Me sentía vacío. Había logrado algunas cosas, había adquirido algunas cosas y me había desenvuelto para querer formarme o labrarme un futuro, hacer algo. Ya tenía familia, tenía hijos, tenía esposa. Y llego a Cristo derrotado, así como llegamos todos. Y pone un gozo dentro de mi corazón y un sentir de liberación tremendo. Y de pronto surge en mí un sentir, hoy entiendo, ¿verdad? Después entendí que era el sentir del corazón de Dios en mí. Y empecé a dirigir mi atención hacia el Señor y decirle: Señor, ¿y mi papá? Todo el resentimiento que yo había sentido por él se esfumó.
cambió mi perspectiva, aunque no lo conocía, cambió mi perspectiva. Y dentro de mí hubo un sentir por mi papá, Señor. Yo le decía, mi papá, porque empecé a oír que solamente los que lo reciben son salvos. Y yo decía, mi papá murió y nunca nadie supo en la familia dónde murió, dónde quedó, desapareció. La última vez que yo lo miré a mi papá, aquí en la tierra, él estaba caminando por la avenida ya, pegado a la línea ya, por donde están todos los... Hecho un indigente. Le faltaba un ojo, lo había perdido en un accidente de trabajo, todo deteriorado, andrajoso, con sus pelos para todos lados. Era un indigente. Yo iba a recoger a mi esposa a su trabajo y tenía que bajar por aquella zona, ir a recogerla al lugar donde ella trabajaba, y al verlo, lo vi en la calle. Yo aún no conocía al Señor, pero lo vi y me causó tanto, me compungió verlo en ese estado, y me bajé del carro y le grité, papá. Y él volteó a verme y solo se me quedó viendo y me dijo, hijo. Y empezó a llorar. Y yo me quedé, me congelé ahí, se dio la vuelta y se fue. Jamás lo volví a ver. Fue tan difícil ese momento y me fui a casa y recogí a mi esposa, ¿verdad? Y llegamos. Así que cuando vine a Cristo, lo primero que surgió dentro de mí fue ese sentir, y mi papá, Señor, y mi papá, ¿qué de mi papá? Y un día me invitaron a compartir, nos invitaron a compartir a Mexicali, a un evento para servidores. Y compartimos esa noche, mi esposa y yo, ahí con la congregación. Al terminar, uno de los servidores de la iglesia, que me conocía, pero porque yo ya había estado en esa iglesia antes, pero que realmente no me conocía como persona, ni sabía nada de mí, me habló aparte. Era un hombre ya mayor, yo tendría en esos días unos 35, 36 años, y él era un hombre como de 70 y tantos años. Era uno de los servidores de allí en la iglesia. Y me habló aparte y me dijo, Carlos, necesito hablar contigo. Y yo le dije, ¿seguro? Sí. Después de la conferencia, sí, vamos. Y le dije, pues dime. No, dice, pero necesito decírtelo en privado. Ah, caray. Bueno, no me conocía, yo no lo conocía realmente, trasfondo, nada. Me llamó aparte y fui con él y se me quedó viendo. Era un hombre alto. Había sido rubio en sus días, tenía unos ojos azules muy profundos, y se me quedó mirando y sentí tanto amor cuando me miró. ¿Usted sabe que uno transmite con los ojos? Y al verme solamente me dijo, Carlos, perdóname. Y yo me sacudió eso. Yo dije, no supe por dónde venía eso. Y luego me dijo, vio mi sorpresa cuando respondí, porque mi respuesta fue asombro al oír lo que me dijo, Carlos, perdóname. Y yo me quedé atónito porque no entendí por qué, ¿verdad? Jamás habíamos tenido ni siquiera nos habíamos sentado a charlar en alguna ocasión, nada. Entonces, al decirme eso, se dio cuenta de mi asombro y me dijo, no, Carlos, me dijo, sino que el Señor me dice que tu papá dice, Carlos, perdóname. Wow, me dejó atónito eso. No lo entendí. No entendí. El Señor te dice que tu papá dice, perdóname. Y yo no tuve palabras, no supe, me quedé confundido. Me vine, regresamos, le agradecí por lo que me dijo, pero no entendí. ¿Por qué? Porque ya en esos días la doctrina que nos estaba siendo dada era que pues el que se murió ya se fue, nosotros ya no tenemos contacto con él, ni nosotros podemos ir hacia allá, ni él puede venir hacia acá. Y llegué aquí a Tijuana y fui a ver a mi pastor y le dije,
fíjate que me ocurrió esta experiencia, no entendí, le digo. Y lo oyó, le relaté la experiencia, se me quedó viendo y me dijo, qué tremendo es Dios, me dijo, que aún antes de que nosotros levantemos una oración, Él ya respondió. En ese momento entendí que no era mi papá el que me estaba hablando, porque me dijo, el Señor dice, que tu papá dice, el Señor me estaba diciendo, aquí está conmigo, aquí lo tengo. Porque mi clamor era, ¿y mi papá, Señor? ¿Y mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y el Señor me dio respuesta. Y me dejó sentir el resentimiento que yo había tenido por Él. El Señor lo quitó de mí. Sí, Él fue un hombre. Y como Jesús dijo en algún día a sus discípulos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Él os dará el Espíritu Santo si se lo pedís? En medio de todas sus deficiencias, en medio de todas sus faltas, en medio de todo, yo desconozco cómo fue criado, pero sé que su crianza no fue fácil. El Señor quitó de mí todo eso y me puso el sentir de Él, y guardo un grato recuerdo dentro de mí hoy por el Señor acerca de mi papá. Me acuerdo de Él y lo recuerdo, su figura y su persona. ¿Por qué les platico esto? Bueno, primero porque lo que el Señor nos ha estado enseñando es cómo desea que lo conozcamos íntima y personalmente a Él. Porque tenemos y guardamos muchos malos criterios acerca de Él. Guardamos muchas ideas acerca de Él que nos han enseñado o que hemos nosotros interpretado de las Escrituras. Y el Señor nos ha estado mostrando. La semana pasada el Señor nos llevó por el libro de Job y estuvimos viendo cómo estaba en su ignorancia Job y cuál era su arrogancia. Cómo es que él, sin entender cómo era Dios, él se justificaba. Se justificaba delante de Dios y se justificaba delante de los hombres. Se justificaba y no recibió entendimiento sino hasta que el Señor le habló cara a cara. Y termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Oye, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando antes era, yo te voy a plantear y tú, a ver, contéstame. Ahora hubo un cambio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llegó directamente a él. Él que pensaba que de Dios venía lo malo y que venía lo bueno también. Y usted y yo a veces nos han dicho que como Dios es Dios, todo viene de Él y son pruebas que tenemos que soportar. En realidad no entendemos que en el mundo estamos y el maligno está buscando siempre deteriorar la imagen de la persona de Dios que tenemos. Siempre. El maligno siempre está pendiente de venderte una idea equivocada de Él. Y hoy yo quisiera compartir con ustedes lo que el Señor me ha ministrado, que sé que es para todos. Vaya por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso, todas cosas, toda carga, todo asedio del pecado, y deséchalo, porque en Cristo nosotros podemos hacerlo. En Cristo.
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, ahí, fijos en Él, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, tuvo a poco lo que iba a padecer, no lo consideró como algo muy grande que no lo fuera a poder Él llevar, sino que dijo, así que sea. Lo menospreció. Todo lo que se pensaría de Él o lo que se hablaría de Él erróneamente, Él lo menospreció eso. Dijo, no importa, venga, voy a hacerlo porque es necesario por nosotros. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, porque jamás hubo pecado en Él, jamás. Pero hubo una contradicción porque murió cargando con el pecado de todos nosotros. Murió como un pecador en la cruz. Cargó con el pecado de todos nosotros. Y es una contradicción esa. Siendo puro, murió como alguien infame. Contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué tenemos que considerarlo? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, aquí empieza un cierto nivel de exhortación para la iglesia. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea, esta exhortación tiene que ver con la distracción que a veces nosotros permitimos a nuestra alma. Nos distraemos y perdemos de vista. Y empezamos a darle lugar a otros criterios que no vienen de Dios. Solo para Él necesitamos tener oídos. Solo para Él. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Disciplina tan necesaria para nosotros, tan importante para nuestra crianza. Porque cuando alguien no recibe la instrucción de cómo ser, pues se queda sin elementos. Es fácilmente, se cría uno como si fuera sin ningún tipo de dirección, pues. O como ocurre como una persona indigente o de la calle. Y después tan difícil. Un amigo mío inició aquí un ministerio en Tijuana, en la calle, con los niños en las 5 y 10. Esos niños que se ocultan en los subterráneos y en las alcantarillas y se meten a dormir ahí. Él se disfrazaba de payaso y empezaba a hacer pantomima ahí, los niños se acercaban. Fue una manera, una estrategia que Dios le dio para empezar a hacer esa labor. Y empezaba a compartirles acerca del Señor y el amor de Dios, amar a los niños. Se organizó de tal manera que hasta recibió ayuda financiera de las autoridades. Aquí le llamaban el Teatro Tepopín. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar de él en algún momento. Y el interés de él era que rescatar a estos niños de ahí y acomodarlos en casas, en hogares de gente que los adoptara, porque eran un número muy nutrido de niños en la calle, de niños chiquitos. Había una pandilla tremenda de niños, de esos niños que se dedicaban a robar y a hacer muchas maldades. El líder de ellos era el más chiquito, él tenía 8 años, el Charlie le decían. Era tremendo. Y quería rehabilitarlos, quería integrarlos a la sociedad, a que formaran parte de una familia. Muchos de esos niños los colocaron en familias, pero no permanecieron los niños. No permanecían, ¿por qué? Se iban, dejaban las casas, robaban y se llevaban las cosas. Por lo mal que estaba ya torcido, lo que estaba su formación. El Señor, cuando vinimos a Él,
nacimos de nuevo, empieza a traernos su palabra. Su palabra es nuestra disciplina. La disciplina es la instrucción. Recuerda lo que dice el proverbista en el capítulo 21, versículo 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, Él envía su palabra, y su palabra dice: no va a volver a mí vacía, sino que va a ir y va a hacer aquello para lo cual yo la envié. ¿Qué es lo que hace cuando nos recibe como hijos? Nos disciplina. O sea que nos da su palabra, nos instruye. Él está ahí presente para decirnos por dónde andar. Si nos deja sin disciplina, dice: ya no sois hijos, sino bastardos. La disciplina es preeminente para nosotros. Pero erróneamente nosotros traducimos disciplina o interpretamos disciplina como con castigo y corrección. No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es la disciplina, otra cosa es la corrección, otra cosa es el castigo, y otra cosa es el azote de Dios. Sigamos leyendo, dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ahora quiero que vaya al libro de Proverbios, al capítulo 3. Cheque lo que dice. Versículo 11. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama lo castiga, dice, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, disciplina, corrección, castigo y azote. Nosotros a veces interpretamos todas estas palabras como si fueran sinónimos, y las usamos indiscriminadamente, y lo que hacemos es hablar cosas derogativas acerca de Dios. ¿No es lo que leímos la semana pasada, o que usted ha leído en el libro de Job? ¿Qué decía Job acerca de esto? Todo lo que le había ocurrido había sido que él estaba expuesto en su ignorancia y susceptible a la influencia del diablo, porque el diablo fue el que hizo todo lo que le vino mal. También recuerda que la semana anterior estuvimos citando que ¿tiene acaso Dios una voluntad permisiva y luego tiene una perfecta? ¿O la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero nosotros, como nos pasan cosas, decimos: es que Dios permitió. No sé de los que estuvieron la semana pasada si se fueron debatiendo sobre ese tópico. Es que Dios permite que te pase eso para hacerte entender. Sí, seguramente Él está limitado a tus circunstancias para hacerte entender. No es suficiente su Espíritu Santo para comunicarse. Necesita llevarte a circunstancias adversas para hacerte entender, como si la adversidad nos hiciera entender. El único capaz de hacernos entender es Él. No hay hombre, no hay circunstancia que nos ocurra. Las circunstancias adversas lo que hacen a veces es endurecernos, frustrarnos y amargarnos. Las experiencias difíciles y duras no nos traen entendimiento. No recuerdo ya, le he platicado la anécdota del gato que se subía a comerse la comida. O sea, el marido llegaba a cenar lo que el gato le dejaba. ¿No les he platicado? Sí, se los he platicado. No, bueno, usted no ha estado cuando lo he platicado, se lo voy a platicar otra vez. Este gato era bien sagaz. Todas las tardes, ya que la señora cocinaba, el marido iba a llegar por la tarde, él se subía a la estufa y husmeaba entre todas las cazuelas y comía de ahí, metía sus patitas y comía de todo. Y por eso le digo que el marido llegaba y cenaba lo que el gato le dejaba. Hasta que un día el gato se subió a la estufa y la estufa estaba bien caliente y se quemó la cola y ¡miau! Salió. Ese gato jamás se volvió a subir a la estufa.
por la experiencia. La experiencia te va a traer recuerdos y cosas que te van a cauterizar. Te van a hacer que te encierres en eso, ¿no? Y el temor te va a agobiar porque no te va a permitir avanzar. Nunca una circunstancia te va a traer enseñanza. El único que te puede traer enseñanza a través de una circunstancia puede ser el Señor, si tú te humillas y reconoces. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Todas esas circunstancias que le acontecieron, cosas tan terribles como que perdiera todas sus propiedades, perdiera todos sus hijos y luego perdiera aún su salud, y todo se le vino encima. Todo le ocurrió en un tiempo relativamente corto. Todo eso le ocurrió. Pero él estaba pensando que Dios se lo había mandado. No se daba cuenta que el que estaba operando, manipulando su ignorancia, era el diablo. Porque si tú ignoras las maquinaciones del diablo, te van a afectar. Te van a afectar. Pero al no entender cómo es Dios, pues el diablo te vende sus ideas. Te vende su versión modificada del carácter de Dios. Entonces, nos cita en la carta a los Hebreos que el Señor al que ama lo disciplina, ¿verdad? No menosprecies la disciplina del Señor. No tengas a menos, volví a leer el versículo 5 del capítulo 12 de Hebreos. No tengas a menos lo que el Señor dice. Dale prioridad a la palabra del Señor. Dale prioridad en ti. No menosprecies, porque menospreciar es tener en poco. Como que tengo otros recursos, tengo otras maneras de hacer las cosas. Olvídate de todas tus formas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces vas a encontrar plenitud y vas a encontrar dirección. La disciplina es la palabra del Señor. Si yo la obedezco, crezco correctamente, maduro correctamente. Si no la recibo correctamente, pues se va a tergiversar aquí en mi mente, en mi alma, y mi criterio de Dios va a ser muy malo. Y ya no por el testimonio de Dios, sino por lo que me dicen de Él. Porque a veces leemos la Escritura con la influencia y a través de nuestras propias experiencias. Así como nos trataron en casa, así como les decimos que Dios así también me azota a mí, me corrige a mí. No, la disciplina del Señor tiene que ver con su dedicación y entrega para criarte. Porque una cosa es haber nacido de nuevo, pero luego viene la parte de la crianza, ¿verdad? No te va a dejar sin crianza. Si entendemos lo que es criar a la familia, ¿verdad? Porque una cosa es procrearla y otra cosa es criarla. ¿Qué será más difícil? ¿Qué será más complicado? ¿Qué será más doloroso? ¿Darlos a luz o criarlos? Hay consenso en eso, ¿verdad? Entonces, Dios invierte de sí mismo para darnos una crianza correcta, porque ya nacimos de nuevo del Espíritu, pero traemos un alma cochambrosa llena de ideas equivocadas, porque nacimos del Espíritu, no del alma. El alma necesita ser renovada, necesita recibir de Dios la disciplina. ¿Para qué? Para tener la instrucción correcta que nos va orientando hacia Él. Ahora, su palabra la tenemos también aquí escrita, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios escrita. Usted tiene una traducción de la Biblia, ¿verdad? ¿Usted cree que su traducción es la mejor? No se confíe. Sin la guianza de su Padre, todo lo que usted lee aquí, usted lo puede tergiversar por la influencia de sus propias experiencias. Necesitamos al Espíritu Santo que nos dirija, que nos instruya, que nos aconseje, que nos muestre cuál es su intención en lo que está escrito. Porque déjeme decirle, tenemos algunas traducciones muy deficientes, pero no confiamos en las letras. Confiamos en el Espíritu que nos da entendimiento del carácter de Dios. Porque a mí me pueden escribir de su biografía. Yo puedo leer la biografía de usted si la escriben, ¿verdad? Usted sabe que la historia la escribe otro acerca de alguien más, ¿verdad? Pero al leer su biografía yo no voy a saber cómo es usted.
a menos que yo lo trate a usted, yo tenga comunión con usted y lo entienda. Me pueden decir de usted cosas muy bonitas, pero ser un monstruo. O me pueden decir cosas muy feas, pero ser usted un santo. ¿Quién sabe cómo es el hombre? Pues Dios, ¿qué lo hizo? Sé que a Él no le vamos a vender ideas de nosotros. ¿Y quién hizo a Dios? Como me decía Paulo por ahí. Dios. ¿Quién hizo a Dios? Nadie hizo a Dios. Él es el creador. Para conocerlo a Él no necesitamos que los hombres nos den referencias de Él. Me han platicado cosas tan perversas de Dios y digo, no, mi Dios no es así. Alguno me dijo, oye, ¿no sientes que ahí cuando viene el diablo y empieza a hablar con Jehová y le dice como que Dios se lo estaba cuchileando a Job? ¿Entiende? Cuchilear, eso es de Sinaloa, ¿verdad? No sé de dónde es ese, ¿sí? De Guasave. Sí, como que le digo, oye, ¿y tu papá aquí haría una cosa así? No, mi papá aquí no. ¿Y tu papá, el grande, el de veras, ese sí la haría? ¿De dónde vienen esas ideas? Pues vienen del enemigo que nos está tratando de vender una idea adversa diferente a Dios. Escuchemos la disciplina del Señor. ¿Quién la trae? El Espíritu Santo es el que nos disciplina. Él es el que nos revela la palabra. Él es el que nos trae y nos revela la intención de Dios. Nadie más lo puede hacer. Ningún hombre tenemos esa habilidad para decírselo a los demás. Si el Señor no te lo revela, vas a estar a oscuras toda tu vida. Pero al Señor le plació revelar su corazón a sus hijos. Entonces, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque al que ama lo reprende también. ¿Usted sabe lo que es reprender? Pues si se apagó, lo vuelve a prender. Lo prendió una vez, lo vuelve a prender. Reprender. Es como, es la corrección, pues. ¿Qué es la corrección? Pues mira, cuando nací de nuevo, tenía todo el deseo en mi corazón porque Dios me dio un nuevo corazón. Tenía unas ganas de servir al Señor. Verás, lo primero que nació en mí es decir, yo le dije, Señor, yo te quiero servir. Acabo de recibir a Cristo un día antes y el otro día estoy diciendo, yo te quiero servir. ¿Usted cree que yo tenía entendimiento de lo que era servir a Dios? Ni jota, no sabía nada. No entendía nada. Pero quería. Deseaba dentro de mi corazón. Ese es el sentir de Dios que nos impulsa. Así que fui con mi pastor y le dije, yo quiero servir, ¿qué necesito hacer? Nomás cerró un poquito los ojos, se me quedó viendo y me dijo, como diciendo, vamos a ver, ¿verdad? Me dijo, ponte a las órdenes. Y yo dije, sí, pero no supe de quién, ni para dónde, con quién voy, a quién le digo, aquí estoy, órdenes, jefe. No supe. Y así me dejó. Así que yo me fui a mi casa, me tengo que poner a las órdenes. ¿De quién, Señor? ¿De quién, Señor? Llegué el siguiente domingo a la congregación a la hora de la oración, porque sí llegaba temprano a la oración. Dios produce el querer como el hacer. ¿Okay? Entonces, llegué tempranito y estaba ahí el pastor y me acerqué con él y estaban empezando a orar. No, me abrazó y me puso el brazo así y luego me dijo, quiero que terminando la reunión te vayas a compartir a un grupo allá en Chula Vista. En ese momento dije, y le dije, sí, jamás había compartido yo. Nunca, ni había leído toda la Biblia. Pero le dije, sí. Ahí entendí que era estar a las órdenes. Estar dispuesto. Pues empecé con muchas ganas. Y en el camino el Señor me ministró para dar, porque uno no habla de lo que a uno se le ocurre. El Espíritu Santo me dio para ministrar y dar. Pero ¿cuántas veces cree usted que en mi entusiasmo, mi alma natural me ha querido hacer que en vez de caminar dé brincos y quiere correr? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted, debiendo de caminar, quiere empezar el trote
Y el Señor ha sido tan bueno. ¿Y sabe cuántas veces me ha corregido? Muchas. Me ha dicho, no, mi hijo, no es así. Póngame atención. No se ha cansado de mí. No se ha cansado de mí. Porque me ha corregido todo el tiempo. Porque Él sabe que el deseo de servir, a veces el alma es la que lo empuja a uno a hacer. Y el Señor ahí está presto para corregir. Dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar lo que deberíamos de hacer. Nos iba a recordar lo que Él dijo. Nos iba a guiar para hacer. Entonces, en la crianza, el Señor no solamente nos disciplina, sino que también nos ayuda corrigiéndonos cuando empezamos a agarrar rumbo por otro lado. Y no porque nos vamos a ir al pecado, sino en el querer hacer las cosas. Porque el querer tiene que venir de Dios, pero el hacer también. Porque tú puedes tener muchas ganas de hacer, pero tienes que dejar que el Señor te diga ahora. No cuando tú quieres, porque uno puede agarrar el monte fácilmente. Una hermana que se convirtió recién, o sea, paralelamente, básicamente éramos contemporáneos en el Señor. Y de pronto dejó la familia y se fue a predicar el Evangelio y abandonó al marido y a los hijos. Porque el Evangelio era primero. ¿Cuál testimonio pues de Dios? En el querer hacer, el alma tiene que primero aprender a someterse a Dios. Porque tu alma no sabe cómo es lo espiritual. Tu alma necesita la crianza de Dios para ir entendiendo. Y ahí está presto y solícito el Espíritu Santo para corregir tu camino siempre. Todos tenemos necesidad de corrección, todos. Y eso no es castigar. No, no, Señor. La corrección no es castigo. La corrección es solamente decirte, va por ahí no es, mi hijo, váyase por acá. ¿Me explico? Para que no tergiverses y la expresión y digas que te corrigió el Señor y por eso te castigó. No. El castigo es otra cosa. El castigo es el precio que se paga. Usted sabe, si alguien infringe una ley, le aplican. A veces solamente le dan una amonestación, ¿verdad? Porque lo hizo en ignorancia. Pero cuando es reincidente, si usted va por la calle, está el policía de tránsito ahí en la esquina, y usted se pasa el alto, o le pitan o lo alcanzan, y le van a dar una multa, ¿verdad? Ese es el castigo por su infracción. Yo sé que ustedes no saben nada de eso, pero en respecto al castigo, eso es el pago. Algunos me dicen, Dios no castiga. Otros me dicen, Dios castiga. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? Sabemos que Dios nos disciplina. ¿Cómo? Nos da su palabra. También sabemos que Dios nos corrige. Gracias a Dios porque nos ayuda a enmendar lo que empezamos a hacer mal. ¿Y cuánta necesidad tenemos de la corrección? Pero ¿cómo es que Dios castiga? Miren, veamos cómo es el castigo de Dios. Lo leímos en Proverbios, ¿verdad? ¿Sí lo leyó? ¿Lo leyó conmigo? Ok. No. Le dije Proverbios, ¿verdad? Ok. Entonces ahora vaya al libro de Isaías. Y vaya conmigo al capítulo 53 de Isaías. Y veamos cómo es el castigo de Dios. Porque Dios no deja sin castigo. Isaías capítulo 53. Mire, en la condición que estábamos nosotros, éramos reos de muerte, ¿verdad? Estábamos muertos en el pecado, ¿verdad? Pero Dios resolvió esa situación para el hombre dándole esperanza de vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús. Por el sacrificio de Jesús, por la obra redentora de Jesús, se nos eximió temporalmente de la muerte. Y digo temporalmente. Déjeme decirle por qué. Porque mientras estemos en el cuerpo, necesitamos vivir conforme al Señor, porque también hay un destino de perdición.
hay un destino de muerte para el hombre, para aquel que desprecie y rechace al Cordero. Ese es el castigo que va a recibir. Pero miremos aquí la obra de Jesús, la obra de Dios, dice. Voy a leer desde el versículo 13 del capítulo 52 de Isaías. O sea, los últimos 3 versículos del capítulo anterior al 53. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Dios se está refiriendo a Jesús. ¿Por qué le llama su siervo? ¿Leyó conmigo? Ok. ¿Por qué le llama su siervo? Porque estuvo dispuesto a servir a la voluntad de Dios. Y le llama su siervo. Siendo su hijo, le llama siervo, porque está dispuesto a hacer esa función. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres tu parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Fue desfigurado. Esta palabra que fue registrada aquí por el profeta Isaías, el Mesías no había venido aún, faltaban como 750 años, pero lo está dando como hecho, como cumplido. Está refiriéndose a cómo iba a ser el desfigurado, su hermosura. ¿Sabe por qué? No se refiere exclusivamente a la laceración física que él experimentó. La hermosura de él fue desfigurada porque todo el pecado, lo horrendo del pecado, lo cargó él. Su hermosura fue desfigurada. Siendo inocente, fue constituido en el más terrible de los pecadores por el Señor. Y su hermosura desfigurada más que la de los hijos de los hombres, de ambas, física y por el pecado. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esa es la obra que hace el Señor hoy. Nos lleva a entender. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Porque el brazo de Jehová representa su justicia. ¿Sobre quién se ha manifestado la justicia del Señor? Su brazo. ¿Sobre quién? Subirá cual renuevo delante de él, porque iba a resucitar. Y como raíz de tierra seca, porque es profunda su reflexión. No está en la superficie. Una raíz de tierra seca tiene que ir profundamente para encontrar el agua. ¿Cómo cree que subsisten en el desierto las plantas? Porque hay raíces profundas. En el Señor no es en lo superficial. Él nos lleva a lo profundo para entenderlo, a entender la profundidad de sus pensamientos. Solo Él lo puede hacer. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Así es la condición del ser humano que no conoce al Señor. No puede apreciarle. No se le mira nada hermoso. Parece que todo es adverso. La palabra del Señor le resulta incomprensible al humano. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Sí, efectivamente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de Dios, el pago de la muerte que nos correspondía a nosotros, se lo impuso a Jesús, y nos dio la esperanza de la vida eterna aquí. Mientras estemos en el cuerpo, aún tenemos esperanza para no sufrir nosotros también la muerte eterna. Porque sí hay castigo de Dios, y se la impuso a Jesús por ti y por mí. Cargó sobre de él todos nuestros pecados. ¿Sabes qué? Nos deja sentir el peso de eso, para que al tornar nuestra atención hacia Dios tengamos agradecimiento. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar lo horrible del pecado y cómo se lo puso a él, que era santo, sin mancha, sin pecado, sin arruga? Y todavía nos atrevemos a decir, Dios no castiga. ¿Cómo no? Mira cómo todo el castigo se lo impuso a él. Pero a mí no me castiga. Pero ve por ese camino y vas a terminar en el castigo eterno. Ahora temporalmente tú tienes la oportunidad de vivir agradecido con Dios, de servirle con el corazón, con dedicación, servirle a Él, porque sí hay castigo. Dice el Señor allí en el profeta Daniel, cuando esto ocurra, cuando el ángel descienda, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión y obscuridad perpetua. Ahí va a haber castigo. Ahorita temporalmente tú no has recibido ninguno. Todo fue sobre Jesús, porque Jesús no deja sin castigo, porque al que recibe como hijo lo castiga, lo puso sobre Jesús. El castigo tuyo estuvo sobre de él. Era tu castigo, era mi castigo, porque Dios sí castiga. Pero ahorita temporalmente tú tienes la oportunidad de ser la gloria de Dios, vivir sirviéndole a Él, para que en el futuro, ya sea que permanezcas o que partas, resucites con Cristo o seas transformado con Él, y no resucites o seas transformado para confusión y oscuridad perpetua, porque sí habrá castigo. El hombre lo va a experimentar también, pero ahora la gracia redentora de Cristo ha evitado eso. Pero no digas que Dios no castiga, porque sí castiga. El hecho está que Jesús es el testimonio mismo del castigo. Estuvo muerto 3 días en cuerpo y resucitó porque era inocente. Y ahora no hay condenación para ti, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acepta la corrección de Dios. No menosprecies la disciplina del Señor, porque ya hubo un castigo y va a haber otro al final de los tiempos. Los tiempos están por terminar. Vaya conmigo más bien al libro del profeta Daniel, al capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Está hablando de este día. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿verdad? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dije capítulo 12.
Y si no le digo versículo, empiece desde el 1. Sí, se los he dicho muchas veces, pero parece que se les olvida. Cuando quiero dirigir la atención a un solo versículo, pues les digo a este. ¿Ok? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Dos varones, uno a cada lado, y el varón que estaba en el centro del río, ¿no? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, le respondió a estos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El primer tiempo ya pasó. Se cumplió cuando nació Jesús. Es el primer tiempo. El segundo tiempo es el periodo que estamos viviendo hoy. Es el tiempo que estamos viviendo hoy, porque hoy es después de Jesús, donde la gracia ha sido revelada. Pero ¿cuál es la mitad del tiempo? Recuerde que los días de estos días angustiosos serán acortados por causa de los escogidos. Por eso dice medio tiempo. Los días de la tribulación que vendrá sobre toda la tierra serán por un corto periodo de tiempo. Así que le llama tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Quiere irse al medio tiempo? No, yo quiero irme con el Señor. Yo quiero irme cuando Él venga por mí. No me quiero ir antes, no me quiero ir después. Porque algunos ya se quieren ir, porque las cosas que están en el mundo están muy feas, ¿verdad? Y algunos sí toman la decisión de irse. Pero ¿sabe qué? Si el Señor nos tiene aquí, es porque todavía es necesario y podemos ser útiles. Y la gloria del Señor seguirá manifestándose en nosotros, mientras no busquemos nuestra propia gloria. Entonces, vuelto al libro de Hebreos, en el capítulo 12 también, no desprecies, el verso 5, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Deja que su corrección siempre te guíe. Pero déjeme decirle que entre más se ejercita usted en la disciplina, menos necesita corrección. ¿O quiere que lo estén corrigiendo todo el tiempo? Mejor hay que ser diligentes en obedecer a la disciplina, prestar atención, porque dice, puestos los ojos en Jesús. Y si estás así atento a Él, ya no hay necesidad que te esté corrigiendo, porque uno corrige cuando va chueco el camino, ¿verdad? Ok, es entendible, en la crianza tiene que haber corrección. ¿Para qué? Porque a veces agarramos rumbo para un lado o para otro, ¿verdad? A veces las emociones nos empujan, a veces el estado de ánimo lo empuja a uno, a veces la indignación lo mueve a uno, pero el Señor dice, no, hijo, así no es. ¿Entiende entonces la corrección cómo es? ¿La entiende? ¿Cree que es así? ¿O todavía la interpreta como que le dan? Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ok. Cuando te recibe como hijo, ¿qué dice que hace? No oigo. Te azota. Yo sé que tú entiendes esa palabra por tus experiencias. ¿A cuántos de ustedes los azotaron? A los otros no se quieren ni acordar, ¿verdad? ¿A cuántos los azotaron de cuando en cuando les dieron con algo fuerte? Porque azotar es golpear, ¿verdad?
¿De veras a los que no levantaron la mano nunca les dieron? Pues qué falta les hizo. Pero no es tu experiencia o ni mi experiencia lo que nos dice o lo que esto representa. El azote de Dios es algo tan bueno. Es bueno. Es bueno. Sin Él no estaríamos aquí. Y no se trata de golpear, así como lo pensaste. Tiene que ver con algo mucho más profundo y necesario para nosotros. Porque en cuanto te recibe como hijo, empieza el azote. En cuanto te recibe, porque al que recibe como hijo, lo azota. Y lo busqué en varias versiones y no cambió. Azote, 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 azote. Pero qué tergiversado entendimiento tenemos acerca de lo que es el azote de Dios. Le voy a platicar cómo me lo hizo entender a mí el Señor, porque al igual que usted, yo entendía como que también así lo entendía yo. Pero déjeme platicarle cómo fue que el Señor me enseñó lo que es su azote y cómo aprendí a amar el azote de Dios. Amarlo de veras, a desearlo, a buscarlo. Era yo un joven como de 25 años y mi esposa tendría como 30, no, tenía como 22 años, 21, ¿no? ¿Qué? No, espérame, me extendí, tenía 21 años yo, ella tenía 18 y estábamos esperando a nuestra primogénita. Sí, y está chiquita, pero le creció una barrigota así enorme. Era nuestra primera hija que venía en camino. Y tenemos unos amigos. Él fue marinero en la Marina de los Estados Unidos por un largo periodo de tiempo. Pero también le gustaba navegar. No nada más en los barcos, porque él subía barcos como destroyers o barcos así, plataformas. No, él tenía un velero. Él tenía un velero como de unos, no sé, creo que eran como unos 30 pies de largo. Le llaman de eslora, de punta a punta. La eslora era como de 30, 35 pies. Y tenía una vela como de unos, tal vez me diría unos 6 metros, alta. Entonces, un día nos invitó a navegar, a mi esposa y a mí. Y yo, a mí me gusta el mar, verlo, estar ahí en la playa, pero meterme, no, yo viví una experiencia muy terrible de niño, me andaba ahogando 2 veces. El caso es que mi esposa se emocionó mucho y sí, vámonos. Y no sabes ni lo que estás pensando. Y yo porque no se me viera la cobardía fui. Y nos trepamos en la lancha. Pues no era lancha, perdón, porque la lancha tiene motor. Los veleros no tienen motor, solamente tiene vela. Nos subimos ahí y nos trajo por toda la bahía de San Diego. Claro, el velero tiene, en la parte de abajo tiene una quilla que baja, es básicamente la mitad de la eslora. ¿Para qué sirve la quilla? La quilla sirve para balancear y equilibrar el barco sobre el agua o el velero, porque el aire empuja y se la da para acá y se la da para allá, y el estómago igual, y se pone verde, amarillo, ¿verdad? Yo estaba agarrado con todo bien agarrado, y todos estaban riéndose de mí, pero yo no me quería soltar, nomás me movía junto con ellos, ¿no? Llegamos a un punto ahí bajo el puente de Coronado. Él ya conocía toda esa área, ya la había navegado muchas veces. Llegó y se empezó, venía en la popa, en la parte de atrás, venía subiendo la quilla. Llegó y se metió contra un banco de arena que está ahí,
como a 1 metro o medio metro de profundidad. Está un monte de arena ahí. Él ya lo conocía, yo no, todo lo que miraba era el mar. Pero llegó ahí, pues dice, vamos para que descanse un poquito, ¿verdad? Llegó y se ancló ahí, levantó la quilla y de pronto cuando levantó la quilla él está en la parte de atrás y ya llegó el velero, llega y se mete a la arena, se frena ahí y íbamos a lonchar. ¿Usted cree que yo tenía ganas de lonchar? Y de pronto pasa un barco enorme y empieza a hacer olas. Y el velero se empieza a mover. La quilla está arriba. Y sin quilla se te voltea. Entonces él estaba hasta la popa, yo estaba allá cerca de la proa y me gritaba, tírate, tírate y jálalo. ¿Qué, tírate? No podía soltar los dedos. Estaba yo lleno de pánico. O sea, que se meneaba todo y ahora no tenía con qué se balanceara por abajo para equilibrarla, cuando de pronto me grita que me tire. Yo, ¿qué está loco este? ¿Dónde me voy a tirar? Menos al mar. Se tira desde atrás y se viene nadando y agarra el velero y lo jala con el hilo y lo sube porque el agua le llegaba aquí a la cintura. Y yo dije, tan poquita agua me andaba ahogando yo. Tú sabes que uno se ahoga en un vaso de agua, ¿no? No, pues yo fui la comidilla, la burla de toda esa tarde. Estoy enseñando sobre cómo es el azote de Dios cuando el Señor me trae a la memoria eso. Y me dice, así es mi azote. ¿Cómo, Señor? ¿Te acuerdas cómo avanzaba el velero? Y la seguridad con que él estaba ya meneando el timón nada más. ¿Qué empujaba al velero? Pues el azote del viento, Señor. Exacto. El viento azota contra la vela e impulsa el barco, impulsa el velero, le da, con el timón hay dirección, con el azote del viento impulsa y lo impulsa hacia la dirección que quiera ir. Sin el azote del viento, como no tiene motor, no se mueve, no avanza. Y no tiene motor por una simple y sencilla razón, porque se trata de aprovechar las corrientes de aire que impulsen al velero. Así es mi azote, hijo, me dijo. Si no hay el impulso del Espíritu, tú estás a la deriva. Porque una embarcación que no tiene motor y no hay aire que sople, queda a la deriva de las corrientes. Ahora, qué importante es que nosotros no usemos nuestro propio motor para impulsarnos, sino solo sea el azote del viento. Porque el viento es una palabra que en el latín significa espíritu. El azote del espíritu es el impulso que él te da. Por eso surge en nosotros el querer como el hacer, si viene de él. No dejemos que el diablo tergiverse la palabra del Señor y nos lleve en una dirección equivocada y vivamos con amargura con respecto de Dios. De muchas de las cosas, mi hija testificaba, la más chiquita, la que llegó al último, creo que por allá está, porque llegó al último, sigue llegando al último.